soy Andy y bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo la segunda parte del tutorial sobre cómo utilizar Easy Paint Toolside. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas a verla para que estés más acostumbrado a la interfaz. En fin, comencemos. Pinceles. Una de las grandes ventajas que tiene Paint Toolside, a diferencia de otros programas para dibujo que he utilizado como Photoshop, Krita o demás, es que en Paint Toolside puedes personalizar fácilmente tus pinceles y solamente quedarte con los ya preestablecidos. En Side tenemos 7 tipos de pinceles, que son estos de aquí: lápiz, aerógrafo, pincel, color al agua, marcador y lápiz binario. Cada uno tiene sus propias características editables y su manera de pintar. Los efectos de estos son similares a los efectos que puedes lograr con el mismo material en la vida real. Por ejemplo, si nos acercamos un poco, podemos ver un poco más sobre los pinceles. En el lápiz podemos ver un trazo más firme, más fijo, más prolijo, a diferencia del aerógrafo, que tiene un efecto similar al aerógrafo en la vida real. Esto quiere decir, mientras más alejado esté el aerógrafo, menos fijo va a ser el trazo. Pero si acercamos más el aerógrafo, o en este caso hacemos más pequeños el lápiz, se ve una línea más pareja. En el caso del pincel, este es muy bueno a la hora de mezclar colores, puesto que se utiliza como si fuera un pincel de acrílico. La mezcla de colores nos permite crear colores nuevos y también nos permite hacer un acabado un poco más liso en cuanto a sombras y texturas. Con el color al agua podemos jugar un poco las acuarelas, y esto quiere decir que cuando encimamos otro color tenemos que hacer capa tras capa para poder hacer un color más completo. El marcador es similar a un Copic. Con el lápiz binario podemos hacer pixel art. Si se dan cuenta, nos acercamos, podemos ver que su acabado no es como el de otro pincel. Por ejemplo, el lápiz, que termina en un pequeño degradado entre cada píxel. En este caso, los píxeles son totalmente parejos y no tienen degradado, puesto que este lápiz está hecho para eso. Ajustes de pinceles. Debajo de nuestra capa de pinceles podemos ver todos estos ajustes. Estos de aquí son los que nos interesan a la hora de agregar un nuevo pincel o modificar uno ya existente. Esta parte está dividida en varias secciones: fusión, tamaños, forma y textura, mezclas y tenemos ajustes avanzados. En la primera parte podemos ver los diferentes tipos de fusiones que existen para un pincel, aunque para mejorar resultados me gusta moverle mejor a las fusiones de capa, que son estas de acá. A un lado de estos tenemos estos 4 cuadros, que significa el borde, o como yo le llamo, la dureza del pincel. Por ejemplo, tenemos este que dice que es un poco más redondo, y si utilizamos el pincel se puede ver que es parecido al aerógrafo. Se queda un pequeño degradado. En cambio, si utilizamos el que es totalmente cuadrado, se puede ver menos difuminado que este. Estos dos pues serían los intermedios a este. Debajo de él tenemos los controles del tamaño de pincel, así como el tamaño mínimo y la densidad. Aquí tenemos las opciones de la forma del pincel, que son todas estas de aquí, o de las texturas. Con esto ya podemos empezar a jugar un poco con nuestros pinceles, ya que depende de la configuración que le pongamos al efecto o a la textura que nos dé la hora que estemos dibujando. Vamos a dar un ejemplo con este pincel. En este caso vamos a dejar el de círculo simple y sin textura. Lo voy a hacer un poco más grande. Y como pueden ver, el trazo pues es un círculo normal. En cambio, si ponemos otra forma, por ejemplo, pongamos Fuzzy Static y pongamos una textura. Por ejemplo, vamos a ponerle esta llamada Halftone 4. Ven, tienen la textura, serían estos pequeños puntos de aquí. Y si le quitamos la textura, podemos ver cómo es la forma del pincel, dando un efecto un poco más áspero. Con los números que están a un lado de estos, podemos modificar qué tanto de porcentaje queramos a la hora de tomar esa forma o qué tanta textura queremos que sea. Por ejemplo, podemos bajar la textura del papel o lo subimos al 100 y se ven totalmente diferentes. Con el mezclado, dilución y persistencia podemos controlar nuestro color de pincel. La mezcla significa qué tanto se van a poder mezclar dos colores con nuestro pincel. Por ejemplo, vamos a tomar este azul de aquí
y vamos a hacer una línea. Y tomamos el rosa. Si tenemos, voy a bajarle todo y voy a poner mezclado al 100, podemos ver que el color se queda azul, a diferencia de que aunque tengamos el rosa, ya que estos dos colores se mezclan, si ponemos al 50% nuestra mezcla, se hace un color más morado, haciendo que estos dos colores se mezclen. Con la dilución podemos controlar qué tanto va a pintar nuestro pincel. Por ejemplo, cuando estamos pintando con acuarelas y le ponemos un poquito más de agua, estamos diluyendo la pintura. Esto es a lo que se refiere la dilución. Vamos a tomar el mismo azul y este estaba con la dilución totalmente al 0 y en este caso vamos a poner la dilución al 100. Es totalmente transparente ya que le pusimos demasiada agua a la pintura. Pero si lo bajamos, vamos a ver un color semitransparente. Lo mismo puede pasar con la densidad, pero en el caso de la dilución, podemos pasar una y otra vez encima y se sigue mezclando. Con la persistencia podemos controlar que si el color resultante de la mezcla de los dos colores quede parejo para todo el dibujo o simplemente se vaya cambiando y se vaya mezclando con el segundo color. Vamos a poner la mezcla al 50% aproximadamente y la persistencia vamos a subirla al 100. A la hora de mezclar, por ejemplo, tenemos el rosa, lo pasamos sobre el azul y aquí este no se mezcló, la persistencia del color es la misma. Pero si empezamos desde el azul y lo jalamos, la persistencia del color, como se enseñó el mezclado al 100%, es que se va a empezar a mezclar en azul y se va a jalarse un rosa. Bajamos la persistencia para que tengan el ejemplo. Empezábamos al azul y llegaba un rosa. En el caso dejamos la persistencia, que es el primer color que dibujamos, este de aquí, que vendría siendo nuestro azul. En cambio, si ponemos la persistencia al 50, podemos jalar el color de azul y aún así se va modificando un rosa. Pero tarda más en cambiarse el rosa, como esta parte de aquí. En los ajustes avanzados tenemos varias opciones. Con la calidad podemos modificar qué tan rápido o qué tan lento queremos hacer nuestro trazo. Por ejemplo, lo dejaré en el 1 que es rápido o lo pondré en 4 que es un trazo un poco más suavizado. Como pueden ver, esta S de acá está más redondeada que la primera S que hice, ya que los trazos son más suavizados. Con la dureza del borde podemos elegir qué tan firme queremos que sea nuestro trazo. Por ejemplo, si lo dejamos al 50%, nuestro trazo va a ser más parejo. Pero si lo dejamos al 100, puede verse un trazo todavía más firme en los bordes. Nos acercamos y vemos que aquí tenemos un pequeño degradado. Aquí el degradado es menor. En cambio, si lo dejamos al 0, va a ser un poquito más difuminado. Con la densidad mínima podemos evitar que nuestro trazo acabe semi-transparente en la punta. Esto pasa sobre todo cuando utilizamos un pincel que nos deja la punta así. Como podemos ver, la punta es semi-transparente. No nos deja el mismo color que utilizamos al principio. Pero si ponemos la densidad mínima al 100%, todo el tiempo va a ser el mismo color, aunque hayamos dejado de presionar nuestro lápiz contra la tableta. Con esta que dice presión y densidad, podemos controlar qué tanta presión ponemos sobre la tableta gráfica para que la densidad de nuestro pincel sea del 100%. Si lo bajamos, no hace falta que hagamos mucha presión sobre el pincel para que se dé esta densidad. Por ejemplo, ponemos 0% y será lo mismo, tampoco termina en punta, puesto que mi presión no es requerida para que termine así. Abajo de esto tenemos qué tan sensible es el pincel a la hora de utilizar la presión. Por ejemplo, si lo ponemos en duro, que sería el 0%, el pincel no va a aplicar tanta presión aunque la tengamos al 100%, pero si la ponemos en suave, el pincel va a creer que tiene más presión que la que en realidad decimos. Debajo de esta tenemos tres funciones, que es la densidad y el tamaño. Con estas dos podemos modificar si el tamaño mínimo puede ser modificable o si la densidad también puede ser modificable o no. Con esta parte de aquí solo basta con seleccionarlo o activarlo para que esto sea modificable o simplemente nunca se pueda cambiar. Crear un nuevo pincel. Hacer un nuevo pincel no tiene nada de complicado. Para este caso voy a tomar un ejemplo de internet. Nos dirigimos a Pinterest y buscamos Paint to Side Brush.
y nos van a aparecer todas estas imágenes. En mi perfil de Pinterest les voy a dejar este tablero de aquí, donde hay varios pinceles que a mí me han gustado. Para este ejemplo yo voy a tomar este de Pikachu. Copiamos la imagen y la pegamos en el programa. Agrandamos la imagen para poder ver todas las especificaciones que tiene un lado. Ahora sí, todo lo que nos resta es crear el pincel con las mismas especificaciones que tiene aquí. Lo primero que vamos a hacer es en este espacio vacío hacer clic derecho y escoger el tipo de pincel, lápiz o marcador que queramos. En este caso podemos ver que es un pincel. Lo seleccionamos y ahora sí, solamente nos resta poner todos los ajustes que vienen. En el caso del tamaño y el tamaño mínimo, no lo creo tan importante, pues esto depende del tamaño de nuestro lienzo y si queremos que acabe en punta o no. Así que ese lo voy a dejar tal cual está. La densidad y todo lo demás ahora sí que tiene que ser modificable según estas especificaciones. Primero vamos a poner densidad, ya está al 100%, después vamos a seleccionar la forma del pincel, en este caso es esta de aquí. Luego vamos a seleccionar la textura y este es papel. Aquí vamos a poner los mismos valores, en este caso sería 70 y en este caso 90. El mezclado está al 59% y la dilución y la persistencia no las tiene. En los ajustes avanzados podemos ver que la calidad es el número 3, la dureza del borde lo tiene en 0, la densidad mínima lo tiene en 0, pero la presión y la densidad se requieren 50%. Y solamente tiene este último cuadro seleccionado. Y listo, ya tenemos nuestro nuevo pincel, solamente nos falta dibujar con él. Como podemos ver, tiene la misma textura que este pincel de aquí. Para nombrarlo, solo necesitamos dar clic derecho sobre nuestro pincel y nos va a abrir el panel de opciones. Aquí podemos poner el nombre o la tecla de atajo que se nos sea más fácil para nuestro pincel. En este caso, a este le voy a poner crayón, por el tipo de efecto que tiene. Mis pinceles. Por último, voy a dejar las configuraciones de los pinceles que más utilizo para mis dibujos por si quieren utilizarlos. Y listo, eso fue todo. Si te quedó alguna duda, no olvides ponerla en los comentarios o escribirme en mis redes sociales, así podré ayudarte a responderlas. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte. Estaré subiendo speed paints los jueves y tutoriales de dibujo los sábados. Tampoco olvides seguirme en Instagram, estaré haciendo encuestas sobre todo lo que quieren ver en próximos videos. ¡Adiós!